capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Hechos 4, 12. Cuando ya lo tengan, decimos amén. Hechos 4, 12. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una vez más, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Oremos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, gracias por bendecirnos con tu presencia, pero gracias por bendecirnos por tu palabra, la que tú respaldas con las señales que la siguen. Danos palabra de sanidad, palabra de fe, palabra de esperanza de vida, palabra viva, palabra eficaz, palabra que no regresa vacía, palabra que tú respaldas con las señales que la siguen. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos, y la iglesia del Señor dice amén y amén. Voy a usar serie 2 sobre el tema no hay otro. Diga conmigo, no hay otro. Si gusta, diga a su hermano cercano ahí, no hay otro. Eso es lo que es la declaración que está dando el apóstol San Pedro cuando están apareciendo algunos argumentos religiosos. Él apela al principio profético, apela al principio cristocéntrico y apela al principio apostólico. Sobre el proyecto de salvación, naturalmente que debemos tomar en cuenta este principio, porque así como decíamos recientemente que la palabra clave del éxito en la vida cristiana es obediencia. La obediencia es básica para ver una vida espiritual en crecimiento, para que se cumpla el mismo texto ilustrativo, figurativo que da el Señor cuando Él dice que el que medita en la palabra y naturalmente lo obedece, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Cuando uno está en la perseverancia cristiana y ve algunas cosas que no funcionan, quizás en la salud, el ámbito económico, el ámbito armónico familiar, o otras cosas que vienen a ser lo que Cristo dijo, añadiduras. Lo primero que debe preguntarse, ¿en verdad le estoy obedeciendo a Dios como dice su palabra? Porque, mis queridos hermanos, hay una ley de siembra y cosecha. Entonces uno tiene que ir al texto sagrado y recordar lo que Cristo dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Por eso siempre hemos venido, y nos lo dio nuestro pastor que estuvo por la mañana. Él dijo, Dios primero. Jesús lo dijo así: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hicimos un enfoque nosotros de 2 cumplimientos proféticos sobre las señales que Cristo dijo a sus discípulos que vendrían antes de su venida, que está diciendo de que Él no se ha olvidado, que Él vendrá porque Él lo prometió. Entonces, hablábamos en el centro de los 2 cumplimientos, obediencia. Obediencia. Y naturalmente que en este proyecto de salvación tenemos que tomar en cuenta que en la profecía o en la parte profética de los últimos tiempos, Cristo habló de las falsas doctrinas, de la apostasía contemporánea, cuando dijo muchos vendrán en mi nombre, cuando habló de falsos profetas y falsos maestros.
Él lo está diciendo porque como una parte preventiva, diciendo, mirad que nadie os engañe. Cuando hablemos de sectas e idolatría, ampliaremos mayormente la información al respecto de mirad que nadie os engañe. Sin embargo, el texto que nos hemos tomado también es una parte preventiva para que el ser humano, en una manera humilde pero sincera, acate el principio de salvación, porque ya lo dijo Salomón, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Porque cuando hablamos de proyecto de salvación, solo hay un nombre que es sobre todo nombre: Jesucristo, el Hijo, el Dios viviente. Cuando hablamos de camino al cielo, solo hay un camino. Dele estas palmas al Señor Dios Todopoderoso. Algunos lo ven un poco anticuado, porque cuando se estudia la historia, la biografía de la parte humana de Jesús, lo que nosotros vemos que nace en un pesebre, y que su mayor tiempo de juventud la hizo en un taller de carpintería. Pero si bien es cierto, nació en un pesebre, no dejó de ser el Hijo de Dios. Es cierto, se ocupó tiempo para ayudarle a su padre adoptivo José y a su madre María de su parte humana, porque Jesús no solamente era humano, sino divino. Y como humano, José y María, José su padre adoptivo y María su madre, pero de su parte humana, no de su parte divina. Porque en la parte divina Jesús no tiene principio ni tiene fin. Él es Dios. Si lo cree, denle esas palmas al Señor. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Sin embargo, aun cuando unos lo veían como el que nació en el pesebre, otros lo veían como el hijo del carpintero, con todo eso, muchos decían, nunca ha hablado hombre como él. Era Dios en su Hijo. Jamás, dijeron, hemos oído a alguien que hable con tanta sabiduría. Él no es como los religiosos de aquella época. Él no es como los escribas. Él habla con autoridad, pero también habla con amor. Él habla al oído, pero también habla al corazón. Si lo cree, déle esas palmas al Señor Dios Todopoderoso. Por ello es que tenemos que verlo, aparte del testimonio del apóstol, tratando de enfatizar a los que están queriendo desviarse del verdadero camino al cielo. El Espíritu Santo habló en labios del profeta Isaías en relación a la persona de Jesucristo, unos 700 más años antes de que Cristo viniera a la tierra. Isaías 53, versículos 3 al 7. Primero lo presenta como a Jesucristo como el despreciado y desechado. Segundo, lo presenta como el sufriente, el angustiado y afligido. Pero en tercer lugar lo presenta como el Cristo triunfante. Tome la palabra para que usted vea, se cumple lo que la Biblia dice, que siendo Dios mismo, no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. No lo humillaron, Él se humilló a sí mismo. Fue Él, si no perdió de ser hijo de Dios. Cuando lo ofendían, guardaba silencio. No perdió el ser hijo de Dios. Vea el texto, proféticamente hablando, en lo que Isaías estaba viendo aquí era el martirio, la crucifixión de nuestro bendito y amado Salvador. Por supuesto que hay interrogantes. En el versículo 1 y 2 dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. El hijo del carpintero. Sí,
como algo así que muchos vieron a Jesús cuando Él vino por primera vez a la tierra, solo con los ojos naturales, pero no lo vieron con los ojos del alma. Y luego dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo está presentando Isaías como el despreciado y desechado, como el angustiado y afligido. Pero ve el versículo 11 y 12 del mismo capítulo 53. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Se recuerdan que a Pedro, a Juan y a Jacob los invitó y en la noche de su cautiverio? Acercaos a mí y velad conmigo. Y el Señor dijo esta palabra, mi alma está afligida hasta la muerte. Isaías lo estaba profetizando años antes, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo, hablando de Cristo, a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Y luego dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos. Aquí está hablando del reino milenial, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, porque murió en medio de dos malhechores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La primera palabra de Cristo en la cruz, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Qué propósito tenemos para llevarlo a la historia profética? Porque Isaías no solamente lo ve como despreciado y desechado, como angustiado y afligido, también lo ve como el Cristo de victoria. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor Dios Todopoderoso? ¿Por qué no le da esas palmas al Señor? Verá el fruto de la aflicción de su alma. Ahí está hablando de usted. Usted es el fruto del milagro del Señor en el Calvario. Usted es el fruto. Usted es el fruto del milagro del Señor. Verá el fruto, dice, de la aflicción de su alma. Cada cristiano que persevere en el camino del Señor, como dice Mateo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Una vida de obediencia a Dios hasta el día eterno. Cuando parte de esta tierra, va al cielo. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Pero también dice que quedará satisfecho. ¿Cuándo queda satisfecho? Cuando tú entras al cielo. Porque mientras estamos aquí, Jesucristo dijo, en mí tendréis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El dulce cantor dijo, David, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, de todas ellas, Dios ha prometido librarnos. Gracias por darle estas palmas al Señor para su gloria y su honra. He ahí el testimonio, la parte clara y específica. Por ello hemos venido hablando de los tres objetivos que nos promueven como iglesia reunirnos. Y hemos venido diciendo que uno es para adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca que le adoren, porque los que le adoramos en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Pero también es para crecer en conocimientos espirituales, en reglas y principios, valores que nos ayudan cómo evitar el mal y cómo seguir el bien, porque para eso fuimos llamados.
He ahí cuando enfatizamos también que como iglesia hemos adquirido la responsabilidad ante Dios de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias a Dios por Canal 65. Gracias a Dios por Liceo Cristiano. Gracias a Dios por los grupos familiares. Gracias a Dios por las 4 congregaciones del primer templo de la Asamblea de Dios que representan una sola iglesia. Pero todos los movimientos dentro de este principio de adoración tienen principios fundamentales. Primero, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Segundo, no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Qué quiere decir esto? Anunciar. Anunciar. Por eso es que Pedro está ahí. Pedro está diciendo, en medio de incomprensiones, en medio de confusiones religiosas, él está diciendo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo en que podamos ser salvos. Él había tenido una experiencia genuina. Por eso reitero, la vida cristiana es de crecimiento. Porque dentro de la vida cristiana también hay dificultades. Porque árbol que no da fruto, nadie lo apedrea. Y como Cristo dijo que el árbol por su fruto se conoce, hablando de nuestro estilo de vida o de nuestra manera de vivir o de nuestra conducta, por ello es que el apóstol Pedro, como uno de los del círculo íntimo del Señor, Pedro, Juan, Jacobo, él había dado testimonio en el capítulo 6, versículos 68 y 69 del Evangelio de Juan. Él está dando una declaración allí, una declaración testimonial de quién había creído, porque como he venido diciendo, y le voy a recordar lo último que Dios me dio para darle el domingo reciente, que usted no depende del qué dirán. Usted es lo que Dios dice que es. ¿Está conmigo? Y usted será lo que Dios dice que será. Y usted llegará donde Dios dice que lo llevará. Por ello tenemos que tener conciencia que no hay otro. Si bien sabemos dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, pero en este camino estrecho hay tropiezos. Ya lo dijo Jesús. Imposible que no vengan tropiezos, pero hay de quien vengan. Y aquí vemos nosotros, por lo menos en este testimonio del apóstol, capítulo 6, versículo 68 del Evangelio de Juan, ahí encontramos lo que el apóstol está diciendo. ¿Está conmigo todavía? Y le respondió Simón. ¿Qué estaba pasando? Que algunos querían depender del que dirán. Y entonces dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él o con el Señor. Y dijo Jesús a los 12, ¿quieren acaso oídos también vosotros? A nadie le ha ido bien cuando sigue a hombre. A nadie le ha ido bien cuando quiere depender del qué dirán. A muchos nos ha ido bien porque no dependemos del qué dirán ni seguimos a hombre humano afectado por el pecado. Seguimos al Inmaculado, a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él vive y permanece para siempre. Él y ha ido adelante y nos ha ido bien. ¿A cuánto nos ha ido bien en el camino del Señor? Claro que sí. Son más las bendiciones que los desprecios que nos han hecho. Es más, Él nunca nos ha despreciado. Entonces le respondió Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién iremos si no hay otro? Ellos conocían a Juan el Bautista, pero Juan terminó su carrera. Ellos sabían de los profetas, de los patriarcas del Antiguo Testamento, pero estaban conscientes que no hay otro, como queriendo decir, ¿a quién iremos? En otras palabras, no hay a quien más seguir. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, dice, porque Él le dijo a los 12, ¿se quieren ir también ustedes?
Yo no quiero servidores obligados. No quiero servidores a medias. Quiero servidores temerosos que se determinen a obedecer hasta el día final. Ya lo dije antes, pueden haber decadencias, pero como lo dijo David, si 7 veces el justo cayere, 7 veces lo levantará. Por eso yo le dije a usted en el nombre del Señor, no diga fracasé, se equivocó, porque usted no es un fracasado. Nunca diga estoy fracasado, usted es fracasado. Se equivocó, no le faltó cuidado, quitó la mirada del perfecto Jesús y la puso en el hombre, quitó la mirada de los pasos del Señor y siguió ejemplos no agradables, se olvidó de que tenemos que seguir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero usted nunca diga eso, porque Dios le tomó en cuenta a usted y usted es parte del proyecto de Dios. ¿Tiene dificultades? ¿Quién no tiene dificultades? Pero como dice Pablo, esta leve tribulación produce en nosotros cada vez un excelente peso de gloria, porque no dependemos de las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Ese problema que puedes estar pasando tú es temporal. Entraste, pero vas a salir. Dios es experto en sacarnos en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dios es experto para llevar a su iglesia de gloria en gloria y de poder en poder. Por ello es que dice Pedro, tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, no hay otro. Porque dentro del término divino, Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Y cuando hablamos de unigénito, hablamos de único. Dentro de la parte paternal o maternal, hablando de la parte humana, la Biblia dice que Jesucristo es primogénito. Primogénito quiere decir primero. Pero Pedro está dando una identidad revelada de parte de Dios, porque ya lo había dicho Jesucristo en Mateo 16, cuando él preguntó, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Porque él dijo, ¿qué dicen otros? Bueno, algunos dicen que tú eres un profeta, quizás Elías, quizás Jeremías, Elías por su oración poderosa, el profeta de fuego, Jeremías porque lloraba, así se le llamaba el profeta llorón. Jesús lloraba, porque era un ser humano. Lloró en la casa de Betania, lloró cuando vio que Jerusalén lo rechazaba, y cuando dice él, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados, cuánto quise recogerlo a ustedes como la gallina recoge a sus polluelos. Y cuando tú lees el capítulo 7, versículo 5 de Hebreos, dice que con lágrimas, por eso dice, algunos dicen que es profeta, otros dijeron Juan el Bautista, pero Juan había terminado. Entonces Cristo le dijo, ¿y ustedes qué piensan que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, queriendo decir, no hay otro bajo el cielo, dado a los hombres en que podremos ser salvos. Por eso Jesucristo dijo, hablando de la declaración apostólica, de esa declaración de vivencia, Jesucristo dijo, y yo edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella, ni el infierno, ni la fuerza de mal. Es cierto que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados y potestades del aire. Pero es cierto también que Cristo dijo, y recibiréis poder, el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Es cierto que Pablo también dijo que las armas nuestras no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Denle esas palmas al Señor para su gloria y su honra. Entonces cuando Pedro está diciendo no hay otro que nos lleve al cielo, no hay otro en quien podremos ser salvos.
También escribe en 1 Pedro 1, 18 al 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro está dando una declaración diciendo en su tiempo, no hay otro, no hay otro. Él mismo está diciendo, como lo encontramos en testimonio cuando llega donde Cornelio para una campaña misionera, y Cornelio quiso hacerle adoración, honores. Pedro le dijo, levántate, yo soy hombre como tú, porque Pedro entendía que él dentro del proyecto de salvación y de adoración, él quedaba fuera, porque el único que merece honra, el único que merece adoración en espíritu y en verdad, es el que está sentado en su trono. A él sea la gloria por siempre y para siempre. Él no trató en ningún momento de decir, yo soy. Es cierto que Cristo le dijo, te daré la llave, pero llave no es llave literal, es una ilustración de autoridad. De autoridad. Por ello, cuando vemos el testimonio, y para terminar, el testimonio del apóstol de los gentiles, el apóstol San Pablo, que es el apóstol de los gentiles, él proclamó a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros, hermanos, yo personalmente, para mí María es la bienaventurada. Para mí María desempeñó un ministerio de una mujer guerrera. Para mí María, Dios le predestinó para un proyecto de ser el instrumento de Él para que viniera el Mesías. Pero lo entiendo por la palabra que María no tiene poder salvador. No tiene poder salvador. Primero porque ella, la historia lo menciona, murió, pero no dice que resucitó. En ninguna parte de la Biblia habla que la tumba de María quedó vacía. Pero en los 4 evangelios sí habla que quedó una tumba vacía, y esa tumba quedó vacía porque Jesucristo estuvo allí. Esa tumba fue vencida. Si es cierto que los que han ido a Israel nos dan testimonio que han llegado a la tumba vacía, pero es que eso, aun cuando tú y yo no hayamos ido a Israel, la Biblia dice que el ángel le dijo a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado, Él venció la muerte. María, claro, su espíritu está en el cielo, pero no lo encuentra en la Biblia que sea mediadora. Encuentra en la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dele esas palmas al Señor. Es cierto que en el milagro de la boda de Cana de Galilea se terminó el vino y María llegó donde estaba Jesús, que se cree que es el primer milagro. ¿Por qué no va al texto, por favor, en el capítulo 2 para ver el testimonio del amado Juan? Dice que en el tercer día, en el capítulo 2, al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tiene vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Que es un asunto de milagros, y milagros solo Dios puede hacer. Cuando hablamos de un milagro, estamos hablando del poder sobrenatural. Lo dijo Jesús en el capítulo 1, versículo 12 de Juan, dando testimonio. A los suyos vino, el 11 dice, 1:11 de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos, diga a todos, los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ¿qué?
de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es lo que le dijo Jesús a Pedro: eres tú bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, pero esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánto bendice el nombre poderoso de Jesús? Por ello es que está diciendo el apóstol de los gentiles, San Pablo, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque no encontramos en la Biblia, si es cierto, apareció la doctrina o si le podíamos llamar así, de la ascensión de María, pero esa es una teoría. Ella cuando partió de esta tierra, su cuerpo fue a tumba, pero su espíritu fue al cielo. Eso sí, no tenemos ninguna duda. Allá se fue a encontrar con los profetas y con todos los santos del Antiguo Testamento. También se fue a encontrar con Jesucristo. Amén. Ya con cuerpo glorificado. Entonces, no encontramos en la Biblia que nos diga que ella ascendió, pero sí encontramos en la Biblia, en el capítulo 1, versículo 8, que así como se fue, o capítulo 1 de Hechos, versículo 11 y 12, dice que mientras Cristo estaba compartiendo las últimas indicaciones con sus santos apóstoles, de repente apareció una nube y fue alzado y aparecieron dos hombres con vestiduras blancas que sin duda alguna eran ángeles, y le dijeron a los apóstoles: ¿por qué miráis al cielo? Varones Galileos, ¿por qué miráis al cielo? Así como lo ves ir al cielo, así vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Por ello es que Pablo tiene razón, la Biblia tiene la razón suficiente para decir que es mediador entre Dios y los hombres. Por ello es que Romanos dice: ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que justificará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Denle estas palmas al Señor, diciendo Pablo: no hay otro también, porque no hay otro que venció la muerte, no hay otro que fue a la tumba y la tumba quedó vacía, no hay otro que ascendió a la diestra de Dios Padre y desde allí intercede por nosotros. Por ello es que Pablo también toma la palabra, como lo hizo Pedro, en un contexto diferente y declara que Jesucristo es el único Señor y Salvador de nuestra vida, y lo menciona en Romanos 10:9-10, y dice así: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, que es recibirlo, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, este será salvo. Pablo está diciendo: Él es el único mediador, Él es el único abogado, Él es el único salvador. Pero también Pablo está diciendo: es el único que prometió venir por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor mismo, gracias por darle esas palabras, esas palmas al Señor que vive, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahí está diciendo lo que dice Lucas en el libro de los Hechos: así como se fue, así vendrá. Ahí está diciendo lo que Cristo dijo: si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Prepararé lugar para que donde yo esté, también vosotros estéis. No hay otro que haya prometido llevarnos al cielo. No hay otro que haya prometido venir por su iglesia. Porque como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Es el único que dijo
los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es el único que dijo en la hora y el día y la hora nadie sabe, pero Él vendrá, déle esas palmas al Señor para gloria misma de su nombre. Dile gracias, Señor, porque no hay otro. Yo sé en quién he creído y sé que es fiel para guardar mi depósito para aquel día. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tú eres la única puerta al cielo. Él es el único que has prometido guardarnos las 24 horas. Eres el único que dijiste, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él es el único que nos has prometido no dejarnos y no desampararnos. Eres el único que has prometido guardarnos en el hueco de tu mano. Eres el único que has prometido y lo declaraste diciendo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aun cuando esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Él es el único que lo declaró, el que a mí viene, no le echo fuera. Por ello queremos hacer una invitación a usted que esté en casa. No hay otro. No estamos hablando de religión, lo respetamos. No estamos hablando de una iglesia, lo respetamos. Estamos hablando de aquel que venció la muerte, de aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, de aquel que resucitó de la tumba, de aquel que ascendió a la diestra del Padre y desde allá intercede por nosotros, de aquel que prometió volver, venir por ti y por mí, aquel que vive y permanece para siempre. Yo quiero hacerte una invitación, no hay otro. Jesús es tu Señor y Salvador. Haz esta oración conmigo ahí en casa. Dile, Señor, te recibo como mi Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento. Gracias por amarme tal como soy. Gracias por venir por mí y dar tu vida por mí. Un aplauso al Señor por las personas que reciben a Cristo allá y por esta mujer guerrera, valiente y esforzada. No nos cambie, sigue en sintonía de la señal de la bendición de Dios. ¿Hay alguien más que desee recibir a Jesucristo? ¿Hay alguien más que desee decirle a Jesús, aquí está mi vida? No hay otro, señorita. Perdóneme. Este mensaje es para la edificación de tu vida y te brinda la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Si deseas hacerlo, haz esta oración. Señor y Salvador, yo sé que he pecado contra ti y que no vivo dentro de tu plan. Por esto te pido perdón. Creo que tú moriste por mí y al hacerlo, pagaste la deuda por mi pecado. Te pido que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos en el nombre del Señor y te invitamos a que nos acompañes a nuestro servicio de alabanza y adoración. Visítanos en Primera Calle Oriente, número 27, Usulután, o comunícate con nosotros al teléfono 2662-0139.